Hay algo que hiciste hoy sin pensarlo. Algo que haces todos los días sin darle importancia. Algo tan ordinario que nunca te has detenido a preguntarte qué pasaría si de verdad le prestaras atención. Caminaste. Tal vez fueron 10 pasos hasta la cocina. Tal vez fueron 500 metros hasta el coche. Tal vez fue solo del escritorio al baño y de vuelta. Pero lo hiciste. Y mientras lo hacías, tu cuerpo ejecutó una de las coreografías más complejas de la naturaleza. 200 músculos sincronizados. 26 huesos por pie, ajustándose a cada irregularidad del suelo. Tu cerebro recalculando el equilibrio 1000 veces por segundo para que no te cayeras. Y tú, mientras tanto, pensabas en otra cosa. Eso está a punto de cambiar. Porque lo que voy a compartir contigo no es una lección de anatomía ni un manual de ejercicio. Es algo más incómodo que eso. Es la posibilidad de que el acto más simple de tu vida sea también el más poderoso. Y que lo hayas estado ignorando. Empecemos por el principio. No por tu principio ni por el mío, sino por el principio de todo. Hace 4,5 millones de años, en una sabana africana que ya no existe, un homínido hizo algo que ningún primate había hecho antes de manera sostenida. Se puso de pie y caminó sobre 2 piernas. No corrió, no saltó, caminó. Y ese acto, torpe, tambaleante, probablemente ridículo para cualquier chimpancé que lo estuviera observando, cambió la historia del planeta. Al ponerse de pie, liberó las manos. Con las manos libres, fabricó herramientas. Con herramientas, cazó mejor. Con mejor alimentación, su cerebro creció. Con un cerebro más grande, inventó el lenguaje, el fuego, la agricultura, la escritura, la rueda y eventualmente el teléfono desde el que probablemente estás escuchando esto. Todo empezó con un paso. No exagero cuando digo que caminar nos hizo humanos. No fue la inteligencia la que vino primero, no fue el lenguaje. Fue el acto físico de ponernos de pie y desplazarnos sobre 2 piernas. El bipedismo es anterior a todo lo que consideramos humano. Primero caminamos, después pensamos. Y aquí está la ironía que define nuestra época. La especie que fue diseñada para caminar se ha convertido en la especie que se sienta. Pasamos un promedio de 10 a 12 horas al día sentados. Nos sentamos para trabajar, para comer, para transportarnos, para entretenernos, para descansar. Hemos construido ciudades enteras donde caminar no solo es innecesario, sino que a veces es imposible. Y nuestro cuerpo lo está pagando. Pero antes de hablar de lo que perdemos cuando dejamos de caminar, hablemos de lo que ganamos cuando lo hacemos. Porque los números son tan contundentes que resulta casi difícil creerlos. Un metaanálisis publicado por la Sociedad Europea de Cardiología examinó 17 estudios con más de 226,000 personas. La pregunta era simple. ¿Cuántos pasos necesitas dar al día para empezar a vivir más? La respuesta sorprendió a todos. 2,337. Eso es todo. Menos de 2 kilómetros. Menos de 20 minutos caminando a un paso normal. A partir de esa cantidad, ya estás reduciendo tu riesgo de muerte cardiovascular. Y mejora. Cada 1,000 pasos adicionales que das, reducen tu mortalidad general en un 15%. Cada 500 pasos adicionales, reducen tu mortalidad cardiovascular en un 7%. No estamos hablando de correr maratones. No estamos hablando de levantar pesas ni de clases de spinning. Estamos hablando de poner un pie delante del otro. Pero hay un matiz importante, y vale la pena que lo escuches con atención. Un estudio publicado en 2025 en los Annals of Internal Medicine analizó a más de 33,000 adultos y descubrió algo que cambia la conversación. No solo importa cuánto caminas, sino cómo lo haces. Las personas que caminaban en sesiones continuas de más de 15 minutos tenían resultados radicalmente diferentes a las que caminaban la misma cantidad en ráfagas cortas de menos de 5 minutos. La diferencia en riesgo de mortalidad era de 5 a 1. ¿Qué significa esto en la práctica? Que levantarte del escritorio para ir al baño y volver
aunque técnicamente son pasos, no produce el mismo efecto que salir a caminar 20 minutos sin detenerte. El cuerpo necesita continuidad para activar los mecanismos que realmente importan. Y luego está la velocidad. Un estudio de la Universidad de Vanderbilt analizó a casi 85,000 personas durante 16 años y encontró que caminar a paso rápido, no trotar, simplemente caminar con intención. Apenas 15 minutos al día reduce la mortalidad total en casi un 20%. 15 minutos. A paso firme. Eso es todo. Ahora piensa en esto. ¿Cuánto dinero gastas al año en suplementos, en membresías de gimnasio que no usas, en dietas que abandonas en febrero? Y la intervención más poderosa que la ciencia ha documentado para la longevidad cuesta exactamente 0 pesos y requiere exactamente 0 equipamiento. Hay algo casi cómico en ello. La industria del bienestar mueve miles de millones de dólares al año vendiéndonos soluciones sofisticadas. Y resulta que la respuesta estaba literalmente debajo de nuestros pies. Pero la historia se pone más interesante cuando dejamos el corazón y subimos al cerebro. El neurocientífico Shane O'Mara, en su libro In Praise of Walking, presenta una idea que me parece profundamente reveladora. El cerebro humano no fue diseñado para pensar sentado. Fue esculpido por millones de años de caminata. Cada estructura, cada red neuronal, cada mecanismo cognitivo que tenemos evolucionó mientras nuestros ancestros caminaban. Cuando dejamos de caminar, literalmente contradecimos nuestro diseño neurológico. Y esto no es metáfora. El hipocampo, esa estructura del cerebro que es esencial para la memoria y la orientación espacial, se fortalece específicamente con el caminar. No con cualquier ejercicio, con caminar. Es como si el cerebro reconociera esa actividad particular como la señal de que todo está funcionando como debe. O'Mara describe algo que él llama desfragmentación mental. Cuando caminas, especialmente sin destino fijo y sin estímulos digitales, tu cerebro entra en un modo de procesamiento en el que organiza la información acumulada, conecta ideas que parecían inconexas y resuelve problemas que llevaban días atascados. No es magia, es neurociencia, pero se siente como magia. ¿Alguna vez has tenido una idea brillante en la regadera? El mecanismo es similar. Cuando el cuerpo está ocupado en una tarea automática, el cerebro libera recursos para el pensamiento divergente. Pero caminar lo hace mejor que la regadera, porque además de la automaticidad, añade movimiento bilateral, estimulación sensorial y, si estás al aire libre, la complejidad visual de un entorno cambiante. Un estudio de Stanford de 2014 lo midió con precisión. La producción creativa aumenta un 60% al caminar comparado con estar sentado. 60%. Y el efecto persiste incluso después de sentarte de nuevo. Como si caminar le diera a tu cerebro un impulso que se extiende más allá del paseo. Steve Jobs lo sabía por intuición antes de que la ciencia lo confirmara. Sus reuniones más importantes no eran en salas de conferencias. Eran caminatas de 5 a 8 kilómetros por los alrededores de Palo Alto. Fue caminando con John Sculley cuando lo convenció de dejar PepsiCo para dirigir Apple. Fue caminando como concibió muchas de las ideas que transformaron la industria tecnológica. Y no estaba solo. Mark Zuckerberg adoptó la misma práctica. Aristóteles enseñaba caminando por los senderos del Liceo hace 2400 años, y a su escuela filosófica la llamaron los peripatéticos, literalmente los que caminan. Sócrates caminaba por las calles de Atenas haciendo preguntas. Para estos pensadores, pensar y caminar no eran dos actividades separadas, eran la misma cosa. Aquí hay una pregunta que vale la pena que te hagas. ¿Cuántas de tus mejores ideas han llegado mientras estabas sentado frente a una pantalla? ¿Y cuántas llegaron mientras te movías, mientras conducías, mientras caminabas al supermercado?
No es coincidencia. Tu cerebro te está diciendo algo. La pregunta es si estás escuchando. Hay un dato que me fascina y que quiero compartir contigo porque creo que cambia la forma en que pensamos sobre el envejecimiento. Un estudio publicado en 2024 en la revista Clinical Epigenetics utilizó una técnica llamada randomización mendeliana para estudiar la relación entre la velocidad al caminar y el envejecimiento a nivel genético. Lo que encontraron es extraordinario. Las personas que caminan más rápido envejecen más lento, no a nivel superficial, menos arrugas o mejor postura, sino a nivel epigenético. Sus genes se expresan de una manera que frena los mecanismos del envejecimiento. Piensa en eso un momento. La velocidad a la que caminas podría estar determinando la velocidad a la que envejeces. Y esto conecta con algo que los investigadores de las zonas azules llevan años documentando. Las 5 regiones del mundo donde las personas viven más tiempo. Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en California. Comparten muchos rasgos, pero uno que aparece en todas sin excepción es este. Niveles altísimos de actividad física cotidiana, siendo caminar la actividad predominante. Los pastores de las montañas de Cerdeña, en la provincia de Nuoro, son el ejemplo más impactante. Esa región tiene la mayor concentración de hombres centenarios del mundo, aproximadamente 21 por cada 100.000 habitantes, casi 10 veces más que el promedio europeo. Y estos hombres no van al gimnasio, no hacen CrossFit, no siguen programas de entrenamiento, simplemente viven en un terreno montañoso que les exige caminar entre 8 y 13 kilómetros diarios sobre pendientes pronunciadas para pastorear sus ovejas. Su ejercicio no es una decisión consciente, es una consecuencia de su entorno y su oficio. Y sus cuerpos reflejan esa vida, tasas de enfermedad cardiovascular drásticamente inferiores a las de sus compatriotas urbanos y niveles de demencia notablemente bajos. Muchos mantienen lucidez mental y movilidad hasta bien pasados los 90. No necesitamos gimnasios sofisticados ni suplementos costosos. Necesitamos un terreno por donde caminar y una razón para hacerlo. Dan Rubinstein, en su libro Born to Walk, lleva esta idea un paso más allá. Argumenta que no tenemos una crisis de sedentarismo, tenemos una crisis de diseño. Hemos construido ciudades, oficinas y escuelas que nos impiden caminar. El problema no es que la gente sea perezosa, el problema es que hemos creado un mundo donde sentarse es la opción predeterminada. ¿Vives en un suburbio donde la tienda más cercana está a 3 kilómetros por una avenida sin banqueta? No es tu culpa que no camines. Es culpa del diseño urbano. ¿Trabajas en un piso 20 de un edificio corporativo donde todo se resuelve por correo electrónico? No es falta de voluntad. Es arquitectura que elimina la necesidad de moverse. Rubinstein documenta algo esperanzador. Las ciudades que han decidido priorizar a los peatones, Copenhague, Melbourne, Bogotá, no solo son más saludables, tienen menores tasas de criminalidad, mejor cohesión social y economías locales más fuertes. Resulta que cuando la gente camina por las calles se vuelven más seguras, más vivas, más humanas. Esto responde a una de las preguntas más incómodas sobre el caminar. ¿Es un privilegio? ¿Quiénes pueden permitirse caminar por placer y quiénes caminan por necesidad? La respuesta es compleja. Hay comunidades donde caminar es peligroso por la violencia, por la falta de infraestructura o por la contaminación. Hay barrios donde una mujer no puede caminar sola sin acoso. Hay ciudades donde no existen banquetas funcionales. Reconocer esto no invalida los beneficios del caminar. Los amplifica. Porque significa que crear espacios caminables no es un lujo estético. Es una cuestión de justicia social y salud pública. Hablemos ahora de algo que no se puede medir con un podómetro, pero que tal vez sea lo más importante de todo. Lo que le pasa a tu mente cuando caminas. Friedrich Nietzsche estaba destruido a los 34 años.
migrañas crónicas que lo hacían vomitar durante horas, vista que fallaba. Había tenido que renunciar a su cátedra en Basilea. Los médicos no le daban esperanzas, pero encontró algo en los senderos alpinos de Sils Maria, en la Engadina suiza. Empezó con caminatas tímidas. Poco a poco, se fueron convirtiendo en expediciones de 6, 8, hasta 10 horas diarias. Llevaba un cuaderno y un lápiz, deteniéndose cada vez que una idea irrumpía en su conciencia. De esa década de caminatas nacieron Zaratustra, la Gaia Ciencia, más allá del bien y del mal. Las obras que redefinieron la filosofía occidental fueron escritas, literalmente, a pie. Nietzsche escribió algo que merece quedarse contigo. Solo las ideas adquiridas caminando tienen algún valor. Puede sonar exagerado, pero piénsalo, desde la neurociencia que acabamos de revisar. Cuando Nietzsche caminaba, su cerebro entraba en ese modo de desfragmentación del que habla O'Mara. El movimiento bilateral activaba ambos hemisferios. La estimulación sensorial del paisaje alpino alimentaba su creatividad. El ritmo de sus pasos regulaba su estado emocional, que era frágil. Las montañas no fueron su refugio, fueron su laboratorio. Immanuel Kant, el otro gran filósofo alemán, era su opuesto en método, pero su gemelo en práctica. Cada tarde, exactamente a las 3:30, salía a caminar por la misma ruta en Königsberg, con tal puntualidad que los vecinos ajustaban sus relojes al verlo pasar. Nunca viajó más allá de 100 kilómetros de su ciudad natal, nunca vio el mar. Pero su mente, alimentada por esas caminatas metronómicas, produjo las 3 críticas que son la columna vertebral del pensamiento moderno. Solo una vez se saltó su paseo, el día que recibió un libro de Rousseau tan fascinante que olvidó salir. Los vecinos alarmados pensaron que había muerto. Nietzsche caminaba para crear. Kant caminaba para disciplinar. Thoreau caminaba para percibir. Rousseau caminaba para soñar. 4 mentes gigantescas, 4 maneras completamente diferentes de caminar. Y todas llegaron a la misma conclusión. Necesitaban sus piernas para pensar. Frédéric Gros, en su libro A Philosophy of Walking, hace una distinción que me parece esencial. Distingue entre velocidad y lentitud. La velocidad, dice, aniquila el espacio. La lentitud lo revela. Cuando vas en coche a 120 kilómetros por hora, el paisaje es un borrón. Cuando caminas, el paisaje se despliega. Ves el musgo en la piedra, la inclinación de la luz entre los árboles, el insecto que cruza el sendero. ¿Y hay algo más profundo en esa lentitud? Gros argumenta que caminar es la forma más democrática de libertad que existe. No requiere dinero, estatus ni permisos. Un millonario y un desempleado pueden caminar el mismo sendero, al mismo ritmo, bajo el mismo cielo. En un mundo definido por las desigualdades, caminar es el gran ecualizador. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo práctico. Porque si este libro solo te inspira sin darte herramientas, no ha cumplido su propósito. Tal vez estás escuchando esto y piensas, suena maravilloso, pero yo llevo años sin caminar más allá del estacionamiento. Perfecto, empecemos por ahí. La ciencia es clara, los beneficios comienzan mucho antes de lo que imaginas. No necesitas 10.000 pasos. Ese número, por cierto, no viene de ningún estudio científico. Viene de una campaña de marketing japonesa de 1965 para un podómetro llamado Man-Pokei, que significa medidor de 10.000 pasos. El número se eligió porque el carácter kanji para 10.000 se parece vagamente a una persona caminando y porque sonaba redondo y ambicioso. No hubo ningún estudio detrás. Ninguno. Fue estética y mercadotecnia. Durante 60 años, médicos, aplicaciones y gobiernos repitieron esa cifra como si fuera sagrada. No fue hasta 2019 que un estudio de Harvard demostró que los beneficios de mortalidad se estabilizan alrededor de los 7.500 pasos. Y el gran metaanálisis europeo de 2023 confirmó que los beneficios comienzan desde apenas 2.300 pasos. Hay algo casi poético en esta historia.
Un número inventado por un ingeniero creativo probablemente motivó a millones de personas a caminar más de lo que habrían caminado sin él. Una ficción útil que salvó vidas reales. Pero hoy sabemos la verdad, y la verdad es más generosa de lo que pensábamos. No necesitas 10,000 pasos. Necesitas empezar. Entonces, ¿cómo empezar si eres sedentario? Primero, olvídate de la perfección. No necesitas el calzado perfecto, la ruta perfecta, ni el momento perfecto. Necesitas salir por tu puerta. Hoy, aunque sean 5 minutos, aunque sea dar la vuelta a tu manzana. El primer paso no tiene que ser largo, solo tiene que existir. Segundo, busca continuidad, no cantidad. 20 minutos seguidos son más valiosos que 40 minutos, fragmentados en sesiones de 2 minutos a lo largo del día. Si puedes caminar 15 o 20 minutos sin detenerte, a un paso que te haga respirar un poco más profundo de lo normal, pero sin que te falte el aire, estás en la zona donde ocurren las cosas importantes. Tercero, la velocidad importa. No necesitas trotar, pero caminar como si fueras llegando tarde a una cita, con intención, con ritmo, con energía, produce efectos significativamente mayores que pasear sin prisa. Recuerda, 15 minutos a paso rápido reducen la mortalidad en casi un 20%. Cuarto, si puedes caminar afuera, hazlo. Hay una diferencia real entre caminar en una cinta de correr y caminar al aire libre. El terreno irregular activa músculos estabilizadores que la cinta no exige. La estimulación visual de un entorno cambiante activa circuitos cognitivos que un gimnasio no puede replicar. Y si puedes caminar entre árboles, los beneficios se multiplican de maneras que vamos a explorar en un momento. Quinto, no necesitas tecnología. Un reloj inteligente puede ser útil, pero también puede convertirse en una distracción que te desconecta de la experiencia. Si el reloj te ayuda a mantener la constancia, úsalo. Si te convierte en un obsesivo de las métricas que camina mirando la muñeca, en lugar de mirar el mundo, déjalo en casa. La pregunta no es cuánto equipo necesitas, es cuánto del que ya tienes estás dejando que se interponga entre tú y el acto de caminar. Annabel Streets, en su libro 52 Ways to Walk, presenta una idea que amplía todo lo que hemos dicho. No hay una sola forma correcta de caminar. La variedad, en velocidad, terreno, compañía, hora del día, condiciones climáticas, es clave para maximizar los beneficios. Algunas de sus observaciones son contraintuitivas y fascinantes. Caminar bajo la lluvia, por ejemplo. La mayoría de nosotros consideramos la lluvia una razón para quedarnos adentro. Pero la exposición moderada a la lluvia tiene beneficios inmunológicos que no se obtienen en clima seco. El aire húmedo es más rico en iones negativos, que se asocian con mejor estado de ánimo y mayor claridad mental. Caminar en frío activa un tipo de tejido adiposo llamado grasa parda, que quema calorías para generar calor. La grasa parda, a diferencia de la grasa blanca que acumulamos alrededor de la cintura, es metabólicamente activa y beneficiosa. El frío moderado la activa. Un paseo invernal no es solo tolerable, es terapéutico. Caminar descalzo sobre superficies naturales, hierba, arena, tierra, activa mecanorreceptores en la planta del pie que mejoran el equilibrio y la propiocepción, esa conciencia de dónde está tu cuerpo en el espacio. Los defensores del earthing argumentan que el contacto directo con la tierra tiene beneficios adicionales, aunque la ciencia convencional todavía es cautelosa con esas afirmaciones. Lo que sí es indiscutible es que nuestros pies evolucionaron para sentir el suelo, y los zapatos modernos, por cómodos que sean, nos aíslan de esa información sensorial. Caminar al atardecer es especialmente beneficioso para regular el ritmo circadiano. La exposición a la luz crepuscular envía señales a tu reloj biológico que preparan al cuerpo para el descanso, mejorando la calidad del sueño esa noche. Y hay una práctica que Streets describe como caminatas sonoras. Caminar prestando atención exclusiva a los sonidos del entorno, sin audífonos, sin música, sin podcasts.
solo los sonidos del mundo tal como es, el viento, los pájaros, el tráfico lejano, tus propios pasos. Esta práctica produce beneficios meditativos comparables a la meditación sentada formal. La forma en que caminas importa tanto como el hecho de caminar. Cambiar la variedad de tus caminatas puede multiplicar sus beneficios. No se trata de encontrar la caminata perfecta y repetirla para siempre. Se trata de explorar todas las caminatas posibles. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste bajo la lluvia a propósito? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo sobre hierba? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste sin audífonos, sin teléfono, sin nada que te separara del sonido del mundo? Hay una dimensión del caminar que la ciencia apenas empieza a cuantificar, pero que las tradiciones espirituales conocen desde hace milenios. Lo que le pasa al alma, o si prefieres, a la conciencia, cuando el cuerpo se pone en movimiento. La meditación caminando tiene 25 siglos de práctica documentada. En la tradición Zen se llama Kinjin. En la tradición Theravada se llama Kankama. El maestro Thich Nhat Hanh dedicó buena parte de su vida a enseñar una verdad tan sencilla que resulta difícil de aceptar. Cada paso puede ser un acto de presencia plena. Cada paso puede ser una llegada, no una llegada a un destino geográfico, sino una llegada al momento presente. La diferencia entre caminar normalmente y la meditación caminando no está en la velocidad ni en la técnica, está en la atención. Cuando caminas pensando en lo que tienes que hacer mañana, estás desplazándote. Cuando caminas sintiendo el peso de tu cuerpo transferirse de un pie al otro, sintiendo el contacto de la planta con el suelo, sintiendo el aire entrar por tus fosas nasales, estás meditando. ¿Es posible tener una experiencia genuinamente contemplativa sin un destino religioso? Absolutamente. La contemplación no pertenece a ninguna tradición, pertenece a la capacidad humana de prestar atención, y caminar es, quizá, la forma más accesible de entrenar esa capacidad. Jon Kabat-Zinn lo formalizó en su programa de reducción del estrés basada en la atención plena, donde la meditación caminando es una de las prácticas fundamentales. No porque sea religiosa, sino porque funciona. La investigación ha demostrado que este programa beneficia la salud mental en poblaciones diversas, en múltiples países y culturas. No es budismo, no es misticismo, es una práctica basada en evidencia que utiliza el acto de caminar como ancla para la atención. Y aquí la neurociencia ofrece una explicación poderosa. El movimiento rítmico y bilateral del caminar activa ambos hemisferios cerebrales de manera alternada. Este mecanismo SMAPAO es similar al que utiliza la terapia EMDR para procesar el trauma. Cuando caminas, tu cerebro no solo piensa mejor, procesa mejor las emociones difíciles. El ritmo del paso actúa como un regulador emocional natural. Esto explica algo que muchos intuimos. Cuando estás angustiado necesitas moverte. Cuando la ansiedad aprieta, quedarte sentado la empeora. Caminar no elimina la angustia, pero le da a tu sistema nervioso el espacio para procesarla. La exposición a la naturaleza reduce el cortisol, aumenta las endorfinas y la serotonina, y activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y la recuperación. Caminar no es una cura para la depresión ni para la ansiedad, pero es una de las intervenciones complementarias más poderosas que existen, y a diferencia de muchas otras, no tiene efectos secundarios, no requiere receta y está disponible las 24 horas del día. Quiero hablarte ahora de los caminos. No de los caminos como metáfora, sino de los caminos reales, de piedra, tierra y polvo, que la humanidad ha recorrido durante siglos. En 1976, solamente 7 personas completaron el Camino de Santiago y recibieron la Compostela. 7. En 2024, más de 440,000 lo hicieron. Peregrinos de más de 190 países y solo el 37% por motivaciones estrictamente religiosas. El resto camina buscando algo que no sabe nombrar.
Algo que tiene que ver con el silencio, con la simplicidad, con la experiencia de necesitar solo lo que cabe en una mochila. ¿Por qué la peregrinación a pie resurge con tanta fuerza en una era donde puedes cruzar el mundo en un avión en horas? Precisamente por eso, porque vivimos en un mundo que ha eliminado la fricción, la lentitud, el esfuerzo físico de desplazarse, y algo en nosotros, algo más antiguo que la razón, extraña esa fricción. El camino te devuelve algo que la vida moderna te ha quitado sin que te dieras cuenta. La sensación de que llegar a algún lugar cuesta algo, que el destino se gana con los pies, no con una tarjeta de crédito. Robert Macfarlane, en su libro The Old Ways, lo expresa de una manera que me parece exacta. Dice que los caminos antiguos no son simplemente superficies para desplazarse. Son textos que registran migraciones, comercio, peregrinación y guerra. Caminar un sendero histórico es una forma de viaje temporal. Conectas con todos los que caminaron antes que tú, los peregrinos medievales, los comerciantes romanos, los pastores que trazaron esa senda con sus pies hace 500 años. El paisaje moldea al caminante tanto como el caminante moldea al paisaje. Es una conversación entre tu cuerpo y la tierra. Macfarlane caminó senderos desde las Hébridas escocesas hasta Palestina, y en todas partes encontró lo mismo. Las culturas que mantienen vivas sus rutas ancestrales mantienen viva su identidad. Los senderos son la memoria de un pueblo grabada en la tierra. Y esto no es solo poesía. El Camino de Santiago genera más de 300 millones de euros anuales para las comunidades rurales del norte de España, revitalizando pueblos que estaban en proceso de despoblamiento. El turismo de peregrinación es una de las pocas industrias que beneficia directamente a las comunidades más pequeñas y vulnerables. Cada peregrino que duerme en un albergue de pueblo, que compra pan en una panadería local, que toma un café en un bar de aldea, está participando en una economía que sostiene formas de vida que de otro modo desaparecerían. Existe, por cierto, es un dato que me parece hermoso. Hay un certificado de doble peregrino para quienes completan tanto el Camino de Santiago como el Kumano-Kodo en Japón. Son las dos únicas rutas de peregrinación declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una cristiana y otra sintoísta budista, separadas por 10.000 kilómetros y por tradiciones radicalmente diferentes, unidas por la misma verdad, que algo profundamente humano sucede cuando caminas con intención por un sendero antiguo. Los caminos del mundo son muchos. El sendero de los Apalaches recorre 3.500 kilómetros de la costa este de Estados Unidos. El Pacific Crest Trail atraviesa 4.265 kilómetros de desiertos, montañas y bosques desde México hasta Canadá. La vía francígena conecta Canterbury con Roma a lo largo de 1.900 kilómetros. El circuito de la Annapurna en Nepal ofrece 230 kilómetros entre las montañas más altas del planeta. Las Torres del Paine en Chile, el Tour du Mont Blanc entre Francia, Italia y Suiza, el GR20 en Córcega. Y están las rutas espirituales, los 88 templos de Shikoku en Japón, 1.200 kilómetros que los peregrinos budistas recorren durante 1 o 2 meses. El Sendero del Sultán, 2.500 kilómetros de Viena a Estambul. El Sendero Sufí, en Turquía, 800 kilómetros de tradición islámica. ¿Cómo elegir? Esa es una de las preguntas más frecuentes, y la respuesta más honesta es esta: no importa cuál elijas. Lo que importa es que elijas uno y lo camines. El sendero correcto es el que caminas. Si nunca has hecho una caminata larga, empieza con algo de 3 a 5 días. El Kumano-Kodo, en su ruta Nakahechi, 72 kilómetros en 3 a 6 días, es una introducción perfecta. El camino primitivo, 320 kilómetros en 2 semanas, es la ruta más antigua del Camino de Santiago y la menos concurrida. Si buscas naturaleza salvaje, la Milford Track en Nueva Zelanda
53 kilómetros en 4 días, es considerada una de las caminatas más bellas del planeta. No necesitas ser atleta. Emma Gatewood tenía 67 años. Era abuela de 11 hijos y sobreviviente de una vida durísima cuando decidió recorrer el sendero de los Apalaches completamente sola. No llevaba equipo sofisticado, zapatillas de lona, una bolsa sobre el hombro, una manta. Se convirtió en la primera mujer en completarlo en solitario. Lo caminó 3 veces, la última a los 75 años. Cuando un periodista le preguntó por qué lo hacía, respondió: porque quería dar un paseo. No necesitas permiso para hacer lo que tu cuerpo fue diseñado para hacer. Pero no necesitas ir a España ni a Japón para experimentar lo que estos caminos ofrecen. Y esto es importante, porque el riesgo de un libro sobre caminar es que te haga creer que necesitas una peregrinación épica para que la caminata valga. No es así. El poder del caminar está en lo cotidiano, está en salir por tu puerta todas las mañanas, en caminar al trabajo cuando es posible, en elegir la banqueta en lugar del coche cuando la distancia lo permite. Hay un concepto japonés que complementa esto: Shinrin-yoku, o baño de bosque. En la década de 1980, Japón lo acuñó como respuesta oficial al agotamiento de los trabajadores tecnológicos. El Ministerio de Agricultura designó 62 bosques terapéuticos donde los médicos pueden prescribir caminatas. No es metáfora. Los pacientes reciben recetas verdes que especifican duración, frecuencia e intensidad. Los estudios del Dr. Ching Li, de la Universidad de Medicina de Tokio, documentaron reducciones significativas en cortisol, presión arterial y frecuencia cardíaca, tras apenas 2 horas de caminata en el bosque. Y descubrieron algo fascinante. Los fitoncidas, compuestos volátiles que emiten los árboles, aumentan la actividad de las células NK del sistema inmunológico hasta un 50%. Y este efecto persiste durante al menos una semana después de la caminata. Los árboles, literalmente, fortalecen tu sistema inmune, solo por estar cerca de ellos, solo por respirar lo que exhalan. El programa se ha expandido globalmente. Escocia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen programas similares de prescripción verde. Hospitales europeos han comenzado a prescribir caminatas como parte de protocolos médicos formales. No como complemento agradable, sino como tratamiento. Esto conecta con una realidad esperanzadora en el campo de la oncología. Centros como el Memorial Sloan Kettering de Nueva York implementaron programas de caminata progresiva para pacientes en recuperación de quimioterapia. Los pacientes que mantenían programas de caminata regular durante y después del tratamiento mostraban mejor tolerancia al tratamiento, menores niveles de fatiga y mejor estado emocional. Múltiples estudios han confirmado que caminar regularmente reduce el riesgo de recurrencia del cáncer de mama entre un 40 y un 50%. Caminar no cura el cáncer. La cirugía y la quimioterapia lo hacen. Pero caminar le da al cuerpo la fuerza para soportar la cura y al espíritu la certeza de que todavía es capaz de avanzar. Rebecca Solnit escribió algo en Wanderlust que se me quedó grabado. Definió caminar como un estado en el que la mente, el cuerpo y el mundo están alineados. Es una definición hermosa, pero también precisa, porque la mayoría del tiempo esos 3 elementos están desconectados. Tu mente está en el futuro mientras tu cuerpo está sentado y el mundo pasa fuera de tu ventana. Caminar es el acto que los reúne. Solnit hace una observación cultural que me parece urgente. Dice que la privatización del espacio público y el diseño urbano centrado en el automóvil no solo nos quitan la posibilidad de caminar, nos quitan la posibilidad de ser ciudadanos plenos. Porque la ciudadanía no ocurre en espacios privados, ocurre en las calles, en las plazas, en los mercados. Ocurre cuando caminas y te encuentras con tu vecino, cuando ves el cartel de un negocio nuevo, cuando notas que el parque necesita mantenimiento y decides quejarte ante el municipio.
El automóvil te lleva de un espacio privado a otro, de tu casa a tu oficina, de tu oficina a un centro comercial, del centro comercial de vuelta a tu casa. Nunca estás realmente en la ciudad, estás transportándote a través de ella. Caminar te obliga a estar en ella. La historia lo confirma. Las marchas de protesta más poderosas de la historia fueron eso, personas caminando juntas. Gandhi caminó 386 kilómetros hasta la costa para recoger un puñado de sal y desafiar al Imperio Británico. Tenía 61 años y caminó 16 kilómetros diarios durante 24 días. La marcha de Selma a Montgomery en 1965. 600 personas caminando 87 kilómetros por el derecho a votar. Cuando llegaron a Montgomery eran 25,000. 5 meses después, el presidente Johnson firmó la ley del derecho al voto. Caminar juntos es una de las declaraciones más poderosas que puede hacer un grupo humano. No requiere armas, dinero ni tecnología. Solo requiere personas dispuestas a poner un pie delante del otro en la misma dirección, con la misma convicción. Gandhi caminó un estimado de 79,000 kilómetros a lo largo de su vida. Equivale a dar la vuelta al mundo casi 2 veces. Consideraba caminar una forma de oración en movimiento. Quiero hablar de algo que Cheryl Strayed demostró con su vida y plasmó en su libro Wild, porque creo que contiene una verdad que necesitas escuchar. Strayed tenía 26 años cuando su vida se derrumbó. Su madre había muerto. Su matrimonio estaba destruido. Estaba atrapada en una espiral de la que no podía salir. Sin experiencia en senderismo, sin preparación, compró unas botas y una mochila y caminó 1,770 kilómetros del Pacific Crest Trail. La caminata fue brutal, pero algo que ella escribió me parece una de las frases más honestas sobre la transformación personal. No tenía que ser fuerte a cada momento, solo tenía que ser fuerte en los momentos que importaban, y poner un pie delante del otro era suficiente. Hay una profundidad enorme en eso. No dice que necesitaba fuerza sobrehumana, no dice que necesitaba una revelación mística, ni una estrategia sofisticada. Dice que necesitaba un pie delante del otro, que la transformación personal no es un evento puntual, sino una acumulación de pasos, cada uno imperceptible pero colectivamente transformador. Strayed demostró algo que conecta con todo lo que hemos explorado. Caminar puede ser un acto de reconstrucción. No porque el sendero cure mágicamente, sino porque la disciplina de seguir adelante, cuando todo te pide que te detengas, enseña que la resistencia es una forma de esperanza. El sendero, dice ella, no te da respuestas. Te hace olvidar las preguntas equivocadas. Paulo Coelho llegó a una conclusión similar desde una tradición completamente distinta. En The Pilgrimage, su relato sobre el Camino de Santiago, escribió que el verdadero objetivo de la peregrinación no es llegar a Santiago, es encontrar tu propósito vital. El camino se revela diferente a cada peregrino, porque cada peregrino lleva preguntas diferentes. El dolor físico es un maestro que enseña sobre la impermanencia. Y la lección más difícil es que hay que prestarle atención al camino, no solo al destino. Bill Bryson, en A Walk in the Woods, su relato cómico y desordenado sobre el sendero de los Apalaches, ofrece un contrapunto necesario a toda esta solemnidad. Porque la verdad es que caminar también puede ser ridículo, incómodo, aterrador y profundamente divertido. Bryson demuestra que no necesitas completar un sendero para que el sendero te complete a ti, que la preparación perfecta no existe y que la compañía equivocada puede arruinarte el viaje o, paradójicamente, convertirlo en la mejor historia de tu vida. El humor es parte de caminar. Las ampollas son parte de caminar. Perderte es parte de caminar. Y aceptar todo eso con gracia, con la disposición de reírte de ti mismo mientras avanzas, es quizá la habilidad más importante que puedes cultivar. No solo para caminar, para vivir. Henry David Thoreau
Dedicaba un mínimo de 4 horas diarias a caminar por los bosques de Concord, Massachusetts. Lo consideraba no un lujo, sino una necesidad tan vital como respirar. Pero Thoreau hizo algo que pocos hacemos. Distinguió entre caminar y lo que él llamó sauntering. Sauntering, decía, viene de los peregrinos medievales que caminaban a la Tierra Santa, a la Sainte Terre. Para Thoreau, cada caminata es una pequeña peregrinación. La diferencia entre desplazarse y peregrinar no está en la distancia ni en el destino, está en la actitud. Desplazarte es ir de un punto a otro. Peregrinar es estar completamente presente en cada paso entre esos dos puntos. Thoreau dijo algo que resuena hoy más que en su tiempo. En el momento en que mis piernas comienzan a moverse, mis pensamientos comienzan a fluir. No lo decía como metáfora. Hablaba de una experiencia que la neurociencia moderna ha confirmado. La red neuronal por defecto, esa red cerebral que se activa durante la creatividad y la reflexión personal, se enciende cuando caminas sin un objetivo cognitivo específico. Thoreau proponía que necesitamos caminar al menos 4 horas al día para mantener la salud del cuerpo y del espíritu. Eso puede parecer imposible en la vida moderna, pero la provocación es útil, porque nos obliga a preguntarnos, si 4 horas son el ideal, ¿qué dice de nuestra vida que no tengamos ni 30 minutos? Hay algo que quiero integrar antes de que lleguemos al final, porque creo que es el hilo que conecta todo lo que hemos explorado. En la investigación para este libro surgió un modelo que me parece la mejor forma de entender por qué caminar importa tanto. Se llama el pentágono del caminar y tiene 5 dimensiones: cuerpo, lo cardiovascular, lo metabólico, lo inmunológico, la longevidad, todo lo que la ciencia mide y confirma, mente, la cognición, la creatividad, la regulación emocional, todo lo que Nietzsche y Kant experimentaron y que Stanford cuantificó, espíritu, la conexión con algo más grande que tú, la presencia plena, el sentido de propósito, lo que Thich Nhat Hanh enseñó y lo que los peregrinos en Santiago descubren, comunidad, los vínculos sociales, la pertenencia, lo que sucede cuando caminas con alguien, cuando saludas a un desconocido en el sendero, cuando compartes una mandarina en un mirador. Paisaje, la relación con la tierra, la ecología, el conocimiento del territorio. Lo que McFarlane describe cuando dice que caminar un sendero antiguo es leer la memoria de la tierra. Estas 5 dimensiones no son independientes, se refuerzan mutuamente. Caminar en la naturaleza mejora la salud mental y física. Hacerlo con otros le da un sentido de propósito más profundo. Hacerlo en un sendero antiguo conecta ese propósito con algo que trasciende tu vida individual. La mayoría de las intervenciones de salud trabajan sobre una sola dimensión: una pastilla para el corazón, una terapia para la mente, un retiro para el espíritu. Caminar trabaja sobre las 5 simultáneamente, y lo hace gratis, y lo hace sin efectos secundarios, y está disponible ahora mismo, al otro lado de tu puerta. Quiero terminar con algo que no es una historia, ni un dato, ni una cita. Es una invitación. Todo lo que has escuchado en este libro se reduce a algo que puedes verificar en los próximos 20 minutos. No mañana, no el lunes, ahora. Hay un filósofo italiano llamado Francesco Careri que camina por las periferias de las ciudades, por los terrenos baldíos, por los espacios que nadie mira, y ha llegado a una conclusión que me parece la más radical de todas las que hemos explorado. El acto de caminar es anterior a la arquitectura. Los primeros senderos creados por nómadas fueron la primera forma de transformación del paisaje. El primer acto de construcción de la humanidad no fue levantar un muro ni poner una piedra sobre otra. Fue caminar. Trazar un sendero con los pies. Decir, por aquí se va. Antes de las casas, antes de los templos, antes de las ciudades, antes de las carreteras, antes de todo lo que hemos construido, hubo un ser humano que caminó, y al caminar creó un camino, y ese camino invitó a otros a seguirlo. Y de esa invitación
nació todo lo demás. Cada vez que sales a caminar, repites ese acto primordial. No importa si son 5 minutos o 5 meses. No importa si es alrededor de tu manzana o a lo largo de una sierra. Cada paso es una declaración silenciosa. Estoy aquí. Estoy vivo. Estoy en movimiento. Y el mundo entero se abre para quien decide recorrerlo a la velocidad de sus pies. No necesitas llegar lejos, solo necesitas empezar. El siguiente paso es tuyo.